Buenos días. Hoy vamos a ver celdas galvánicas. Las celdas galvánicas ya las empezamos a ver la clase pasada. Como dijimos en la clase pasada tenemos celdas galvánicas y celdas electrolíticas. Esta que presentamos aquí es una celda galvánica. Nosotros vamos a recordar que una celda galvánica tenemos dos reacciones. Una reacción de reducción que se lleva a cabo en el cátodo y una reacción de oxidación que se lleva a cabo en el ánodo. Esta es una celda conocida como celda de Daniel, que ya la habíamos visto. Esta celda tiene un electrodo de cobre dentro de una solución de sulfato de cobre 2, y esta tiene también un electrodo de zinc disueltas en una disolución de sulfato de zinc. Nosotros ya habíamos analizado que en el ánodo se llevaría a cabo la oxidación, y esta sería la forma de representar la reacción de oxidación, y en este cátodo se llevaría a cabo la reducción. Esta sería nuestra forma de representar la reacción de reducción. Cuando nosotros hacemos la suma de las dos semireacciones, tanto la oxidación y la de reducción, nosotros tenemos una reacción iónica global. Esto ya lo recordaron ustedes cuando hicieron todos sus balanceos por el método redox o por el método en medio ácido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar ahora que esta celda, ya dijimos aquí tiene a cabo la oxidación y aquí la reducción, las vamos a poder representar a través de esta estructura. ¿En qué consiste esta estructura? Primero, en la estructura del lado izquierdo vamos a anotar todo lo que se refiere a la oxidación y del lado derecho todo lo que se refiere a la reducción. Ahora, empezaríamos a escribir zinc, que es este zinc sólido, o sea, aquí va a ir primero el electrodo de zinc y vamos a separarlo con una línea vertical. Esta línea vertical nos va a indicar que hay dos diferentes fases. Si checan, este está en estado sólido, que representaría el electrodo, y este zinc 2 más está en una disolución acuosa, por eso le anotamos aquí una disolución acuosa. Entonces, quiere decir zinc sólido se encuentra sumergido en una disolución acuosa de zinc 2 más. Ahora, este sería nuestro ánodo. Ahora de este lado derecho tenemos el cátodo. Y en el cátodo vamos a iniciar siempre con la disolución acuosa. En este caso es la disolución de cobre 2 más, separado con una línea vertical con cobre sólido. Ahora, estas dos líneas que separan esta reacción de oxidación de esta reacción de reducción nos van a indicar el puente salino. Quiere decir que aquí existe un puente salino. No lo dibujamos, pero existe un puente salino. En la diapositiva anterior sí estaba representado. Entonces, siempre vamos a representar la reacción de oxidación dividida por el puente salino, si es que existe, con una reacción de reducción. Si no existiera puente salino, sería una sola línea. Aquí lo tenemos explicado. El ánodo, la disolución anódica, o sea, la disolución en la que se sumergió el ánodo, el puente salino, la disolución catódica, que es donde se sumergió el cátodo, que es el electrodo que nos está funcionando para realizar la reducción. Ahora, nosotros cuando ya tenemos nuestra celda, dijimos también que podíamos medir la diferencia de potenciales, ¿no? Que si conectábamos un voltímetro podíamos nosotros determinar la diferencia de potenciales, y que esos potenciales ya les habíamos dicho que esa diferencia de potenciales, y aquí tenemos un voltímetro, como dice ver la figura, nos va a determinar qué tanto va a ser la energía o el voltaje que va a pasar
de este ánodo a este cátodo y qué tanto voltaje va a tener esta celda, qué tanto voltaje nos va a proporcionar para que nosotros lo ocupemos para hacer cualquier trabajo que necesitemos a través de una celda, o sea, nos va a producir esa cantidad de energía. Ahora, la fuerza electromotriz, aquí dice, fuerza electromotriz, depende de la naturaleza de los electrodos, o sea, de qué están hechos los electrodos, de la concentración de las soluciones, en qué concentración tenemos estas soluciones. Por ejemplo, en todos los ejercicios que vamos a ocupar ahorita, vamos a ocupar concentraciones 1 molar, pero no siempre se ocupan concentraciones 1 molar. Nosotros ahorita vamos a ocupar concentraciones 1 molar. Y también la fuerza electromotriz va a depender de la temperatura. Nosotros en este caso vamos a estar ocupando 25 grados Celsius. Ahora, para poder calcular el voltaje de esta celda, nosotros vamos a ocupar los potenciales de reducción. Esos potenciales de reducción ya están determinados, ya están calculados. Ustedes tienen en plataforma la tabla que se les pidió que descargaran, donde tenemos los potenciales de reducción de diferentes sustancias. Ahora, todos estos potenciales que tenemos aquí los tenemos a 1 molar y 25 grados Celsius. Ahora, si checan, aquí tenemos divididos los potenciales por esta franja gris. Esta franja gris nos está marcando el electrodo de hidrógeno. Este electrodo de hidrógeno es el que se usó para sacar los valores de cada uno de los electrodos que se encuentran arriba y abajo de la gráfica. Es como nuestra base para poder calcularlos. Se hicieron celdas donde uno de los electrodos era el de hidrógeno y, por ejemplo, este era el de zinc y con eso calcularon qué potencial se generaba y lo anotaron en la tabla. Agarraron el electrodo de hidrógeno y el de cadmio y checaron qué potencial tenía y lo anotaron en la tabla. Ahora, el potencial que tenemos aquí es el potencial de reducción. Mientras más arriba estemos en la tabla, esa sustancia va a hacer que tiene mayor capacidad de reducirse. Y mientras más abajo se encuentre en la tabla, tiene mayor capacidad de oxidarse. Pero acuérdense que aquí dice poder oxidante. Si este se reduce más fácilmente, pues también tiene un alto poder oxidante, o sea, va a poder oxidar más fácilmente a cualquiera de estas. Y si tenemos aquí una sustancia que se oxida muy fácilmente, también tiene un alto poder reductor. O sea, no hay que confundir el poder oxidante y reductor con la capacidad de reducirse y oxidarse. Nosotros entonces aquí tenemos los potenciales de reducción. El que está más arriba se reduce más fácilmente que el que está más abajo. Si nosotros vemos aquí cualquiera de estas reacciones y las comparamos una con otra, el que esté arriba de la otra es el que se reduce y el otro se terminaría oxidándose si los dos están formando una celda. Lo que nos interesa es que nos dé el mayor potencial posible para que la celda nos dé la mayor energía necesaria para que nosotros podamos llevar a cabo una reacción o un proceso. Ahora, nosotros podemos predecir qué sustancia se va a reducir más fácilmente. Ya dijimos que la que presente un mayor potencial de reducción es la que se va a reducir más fácilmente y la que presente un menor potencial de reducción es la que se oxidará. Ahora, nosotros también en la clase pasada vimos esta ecuación donde dijimos que este era el potencial de la celda o fuerza electromotriz. Este signo nos dice que está a está a 1 atmósfera y a 25 grados Celsius y era igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo.
Ahora sí, a partir de este momento vamos a empezar a aplicar todo lo que hemos visto a problemas electroquímicos de celdas galvánicas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice, se construye una pila galvánica conectando una barra de cobre sumergida en una disolución de cobre 2 más 1 molar, con una barra de cadmio sumergida en una solución de cadmio 2 más 1 molar. Halla la fuerza electromotriz de la pila. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues vamos a hacer nuestro diagrama o nuestro modelo que nos va a ayudar para entender más fácilmente lo que está sucediendo. Y para eso vamos a representar nuestro modelo. Aquí lo tenemos. Dibujamos una celda donde tenemos, dice, una barra de cobre. Aquí puse la barra de cobre sumergida en una disolución de cobre 2 más. Aquí puse la disolución cobre 2 más. Ahora, dice que tenemos una barra de cadmio sumergida en una disolución de cadmio 2 más. Aquí tenemos la disolución de cadmio 2 más. Aquí puse aquí una representación que podría ser un amperímetro si queremos la intensidad de corriente o un voltímetro cuando queremos el potencial eléctrico. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál se oxida y cuál se reduce? Porque esta es la única información que nos dan. Para eso vamos a ocupar las tablas que ya nosotros tenemos. Aquí recorté un poco la tabla para que viéramos más fácilmente. Busco la reacción que se llevaría a cabo aquí. La reacción de reducción en ambos casos, porque en esta tabla se ocupan solo reacciones de reducción. No importa que alguna sea la oxidación y otra sea la reducción, porque en nuestra ecuación ya está tomado en cuenta los signos y por eso aquí tenemos signos positivos y signos negativos. Entonces, esta tiene puras reacciones de reducción, pero nosotros vamos a checar cuáles son las que nos sirven. Vamos a ver. Tenemos que ver dónde se reduce cobre 2 más a cobre 0. Si vemos aquí, está el cobre 2 más a cobre 0. Y aquí está el cobre 1 más a cobre 0. No necesitamos la del cobre 1 más a cobre 0, sino la de cobre 2 más a cobre 0. Y nosotros podemos ver que tiene un potencial de 0.34 volts. Ahora, el cadmio va a pasar de cadmio 2 más a cadmio 0. Buscamos, y aquí está el cadmio, pasa de cadmio 2 más a cadmio 0 y tiene un potencial de menos 0.40 volts. Como el cobre está más arriba del cadmio dentro de nuestra tabla, quiere decir que el cobre se reduce y el cadmio se oxida. Ahora sí ya sabemos que en esta celda, en este recipiente vamos a tener la reacción de reducción y en este recipiente la reacción de oxidación. Tenemos aquí la reducción y aquí la oxidación. Si nosotros escribimos las reacciones de reducción, tenemos cobre 2 más 2 electrones nos da cobre 0, es una reacción de reducción, y la de oxidación, cadmio 0 va a pasar a cadmio 2 más, va a ser una reacción de oxidación. Si nosotros ahora sacamos nuestra reacción iónica global, sería cobre 2 más cadmio 0, nos da cobre 0 más cadmio 2 más. Estos dos son las disoluciones y estos dos son los electrodos. Ahora, vamos a calcular el potencial de la celda. Nosotros ya vimos que tenemos que el potencial de reducción del cobre es 0.34 volts y del cadmio menos 0.40 volts. Si nosotros sustituimos esto dentro de la ecuación, nos quedaría que la fuerza electromotriz de la celda es 0.34 volts menos 40 volts, nos da 0.74 volts. Y esto es lo que nos pide el problema, la fuerza electromotriz de esa celda. Ahora,
También con todos los datos que tenemos, nosotros podemos escribir la forma simplificada de la celda. ¿Cómo escribiríamos la fórmula simplificada de la celda? Pues de la siguiente manera. Dijimos que vamos a anotar del lado izquierdo la oxidación. Esta nos quedaría del lado izquierdo y del lado derecho la reducción. Por lo tanto, nos quedaría, esta es la oxidación, cadmio. El cadmio 0 va a pasar a cadmio 2 más, divididos aquí por una línea que va a decir que son dos fases diferentes, este sólido y este es en solución acuosa. Un puente de hidrógeno, más bien un puente salino. Y no, aquí no lo representamos, pero aquí hay un puente salino. Eso nos indican las dos líneas. Ahora, cobre va a pasar de cobre 2 más a cobre 0, de cobre 2 más a cobre 0. Reacción de oxidación, reacción de reducción. Espero que haya quedado claro cómo se calcula la fuerza electromotriz de una celda. Nosotros vamos a hacer ejercicios similares, o sea, nada más van a cambiar las reacciones a este. Primero vamos a hacer este tipo de ejercicios y hasta que ya agarren práctica cambiamos a otro tipo de ejercicios. Los que les presento a continuación son iguales, lo único que tienen que ir checando son sus tablas. Vamos a ver. Los ejercicios que tenemos aquí son los siguientes. El 1 dice, representa la pila voltaica formada por un electrodo de zinc en una disolución de sulfato de zinc. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un electrodo sólido de zinc en una solución de sulfato de zinc. Entonces vamos a tener zinc 2 más en la disolución. Ahora dice, este lo vamos a poner con un electrodo de plata en disolución de nitrato de plata. Quiere decir que vamos a tener un electrodo de plata, Ag sólido, disuelto en Ag1+, porque aquí tiene carga 1+. Dice, las disoluciones están a 25 grados Celsius. Determina cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. ¿Cómo lo vamos a saber? Con nuestra tabla de potenciales de reducción. Escribe las reacciones de la pila. Necesito que escriban las dos semireacciones, la de oxidación, la de reducción y la reacción global iónica. Y calcula la fuerza electromotriz de la pila. Calculen la fuerza electromotriz con la fórmula del potencial. El segundo problema es igual. Se construye una pila galvánica con una barra de hierro sumergida en una disolución 1 molar de cationes de hierro 2 más. Nuestro hierro aquí va a ser el electrodo y este hierro 2 más es nuestra disolución. Y una barra de plata sumergida en una disolución de plata 1 más. Quiere decir que en los dos vamos a ocupar electrodos de plata. Me tienen que decir aquí qué electrodo actúa como ánodo, cuál es el cátodo, con que dibujen la celda y le escriban los nombres, ahí ya identificamos cuál es el ánodo, cuál es el cátodo. Que escriban las semireacciones que tienen lugar en cada electrodo, la reacción global iónica y que calculen la fuerza electromotriz de la pila. Espero sus dudas, sus preguntas o sugerencias dentro de la plataforma en la sección de foro. Y si termina este módulo de clases y todavía tienen dudas, ya saben que me las pueden enviar a través de mensaje. Nuevamente, espero que todos se encuentren muy bien y que podamos seguir aprendiendo y avanzando en nuestro programa de temas selectos de Química 2.